digo para qué los convoqué, ¿no? Los convoqué para hablar acerca del proceso fundacional de las piedras. Y alguien puede decir, pero Raúl, eso está laudado hace 30 años. Hace 30 años ya que hay una resolución de la Junta Departamental, la resolución es la 620, la fecha es el 26 de abril de 1991. No era nacida. Miren desde qué año está laudada la fecha de fundación de las piedras, que algunos la sabrán. Oficialmente se ha tomado el 8 de marzo de 1744 como el día del inicio del proceso fundacional de la ciudad de las piedras. Yo lo convoqué para mostrarles otra cara, otra mirada, otra interpretación, otra lectura. La historia lo que tiene es eso, la historia es muy dinámica, es muy cambiante, y siempre uno tiene que estar con la expectativa de que la aparición de nuevos documentos o la interpretación de los mismos viejos documentos puede cambiar. Lo que uno no puede hacer es acomodar los hechos históricos para que coincidan con una visión que uno tiene predeterminada o preconcebida. Eso sería poco científico y poco ético también. Entonces lo que yo voy a compartir es una información. A algunos de ustedes yo les estoy entregando, esto me lo hizo el amigo Respecto hace un tiempo, que es una fotocopia de parte, esto ya está corregido y aumentado, pero al menos es un material que ustedes después pueden llevar para sus casas y analizarlo con más detenimiento, con más tranquilidad, y seguramente van a encontrar allí una fundamentación de por qué nosotros estamos solicitando que la Junta Departamental derogue o modifique esa resolución del año 1991, y de hecho le vamos a estar proponiendo después a los diputados de Canelones que presenten un proyecto de ley en el Parlamento con un artículo único que diga que la fecha de fundación de la piedra, ya se la voy anticipando igual si quieren, nosotros proponemos que sea el 23 de octubre de 1780. ¿Entienden ahora por qué la convocatoria fue para una fecha que fuera lo más cercana a el día que nosotros estamos proponiendo como el inicio del proceso fundacional? 23 de octubre de 1780. Entonces fíjense ustedes que se modifica en casi 40 años la fecha que se está celebrando. En realidad, en pocos días, el próximo miércoles concretamente, las piedras estarían cumpliendo 244 años de vida, ¿no? Y vea que yo no hablé de fundación, sino de proceso fundacional. Porque la ciudad de las piedras tiene esa característica de que no tuvo, conforme a lo que era el derecho de Indias y conforme a lo que eran los protocolos que la corona española tenía muy establecido, primero con los Habsburgo y después con los Borbones, tenía muy claramente establecido los criterios que se debían seguir para fundar una ciudad. O sea, no se hacía de cualquier manera. Había una serie de pasos que debían seguirse y de formalidades que debían cumplirse para llegar a la fundación de una ciudad. Entonces hay ciudades en nuestro departamento que sí tienen día de fundación. Por ejemplo, la ciudad de Canelones, que se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Santa Lucía tiene día de fundación, que no se llamaba Santa Lucía, se llamaba San Juan Bautista. Ustedes van a ver que los nombres todos están vinculados, por lógica, a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que era la protagonista de todo esto. Estamos hablando mediados del siglo XVIII, la protagonista era la corona española, ¿verdad? Esto formaba parte
primero del Virreinato del Perú y después del Virreinato del Río de la Plata, pero estamos hablando siempre de los reyes de España, ¿no? Y Pando también tiene día de fundación, ¿verdad? De hecho, Pando en algún momento perteneció a Las Piedras. Cuando se crea la parroquia de San Isidro, la parroquia de San Isidro Labrador tenía dos viceparroquias, que eran Sauce y Pando. O sea que en algún momento, de ahí a veces la confusión también, cuando estuvo muy fuerte la teoría o la hipótesis de que Artigas había nacido en Sauce. Por ejemplo, un pariente de Artigas, Isidoro de María, en sus primeros escritos dice que Artigas nació en Las Piedras. O sea que circuló durante muchos años la versión de que Artigas había nacido en Las Piedras, porque Sauce formaba parte de la parroquia de San Isidro Labrador de Las Piedras, ¿no? Pero Las Piedras no ha tenido un día de fundación, no ha tenido, digamos, un proceso que coincida con los derechos de Indias. No obstante eso, queda claro que a lo largo de los años ha habido todo un movimiento que fue ocupando el territorio, lo fue poblando, hasta que finalmente se configuró y adoptó la forma de un pueblo. Hay cuatro teorías, no solamente la del 8 de marzo que yo les mencioné recién. Esa es la oficial, esa es la que fue, la que se impuso de alguna manera. Quiero decir dos cosas, que aún en los tiempos en que el 8 de marzo de 1744 fue presentada a la Junta Departamental, y por supuesto homologada por el entonces intendente José Andújar, homologada, San Jorge tiene la firma de Andújar, la fecha de fundación de La Piedra. Nosotros la apreciamos muchísimo a José, pero en esto vamos a discrepar con él. Pero la culpa no es del intendente ni de la Junta Departamental, es que no hubo, me parece a mí, mirándolo con el diario del lunes, una discusión profunda sobre el tema. Simplemente hubo una organización muy seria que trabaja muchísimo desde hace muchos años por Las Piedras, que es la Asociación Histórica, ¿verdad? Que además la Asociación Histórica se llama 8 de marzo de 1744, porque ellos fueron los impulsores de esta fecha. Y allí hay gente muy conocida, allí ustedes, ¿quién no conoce al escribano Fray González? ¿En qué año estaba la iglesia de acá? Esta parroquia, sí, en este lugar donde está ahí, sí, fue fundada el 2 de noviembre de 1780. Esa es la primer respuesta a la fecha del 23 de octubre de 1780. Yo recién les dije, 23 de octubre de 1780 proponemos nosotros que sea el día del comienzo del proceso fundacional de La Piedra. La primera respuesta o la primera consecuencia que tiene lo que pasó ese día fue la erección de la actual parroquia, ubicada en el mismo lugar que está ahora. Y era todo campo. Exactamente, era todo campo. Campos que pertenecían a una señora que se llamaba Eugenia Rodríguez, que vendría a ser bisabuela de uno de los hijos de Artigas que nació en Las Piedras. Vean cómo todo se engancha y se entronca. La historia de Artigas se la voy a contar aparte y en cualquier momento le voy a vender un libro. Porque yo estoy trabajando hace mucho tiempo con los Artigas de Las Piedras. La familia de Artigas nacida en Las Piedras. Hay hijos de Artigas nacidos en Las Piedras, nietos de Artigas nacidos en Las Piedras, ¿verdad? Hay hijos de Artigas bautizados en Las Piedras, aunque no vivieron acá, sí se bautizaron en la parroquia San Isidro. En fin, esa es otra historia, pero tiene que ver con esto que vos preguntabas. No, porque yo quiero saber el famoso túnel que había de la iglesia, sí, que pasa en la puerta de mi casa. Sí. Que vos pones una Sí. varilla ahora Sí, sí. y se va.
y le he dicho... Sí, que vaya. esas cosas eran muy comunes, igual que en la criolla, ¿verdad? Hay, en la Pilarica, en todas las construcciones de esos años. Bueno, está hecho, por supuesto. Por la eso, parte, todo. por eso tenía que ver con la situación Sí, no sé política de esos tiempos, ¿verdad? Que era una vía de escape, una vía rápida de escape ante un ataque enemigo, ¿no? De hecho, tú sabes bien que en la batalla de las Piedras, el capitán Eusebio Valdenegro le puso sitio a la parroquia de las Piedras, porque se habían acantonado ahí un piquete de españoles que no se rendían, y Artigas mandó al capitán Valdenegro a que rindiera esa trinchera, ¿verdad?, que había allí. Sí, O sea que Valdenegro estuvo a punto de volar la parroquia, se va a volar, ¿verdad? Pero los españoles se rindieron y la parroquia sobrevivió. Pero volvemos atrás. Les decía que no había unanimidad con las fechas, pero claramente el 8 de marzo fue la que se impuso. Pero connotados estudiosos de las Piedras, vecinos por ustedes conocidos, los más veteranos, tenían otras proposiciones. Yo condensé 4 teorías distintas. 8 de marzo de 1744, que es la oficial, es la que se festeja, es la que se impone, es la que se enseña en las escuelas, desgraciadamente. Pero hay otros, por ejemplo, un pionero en la investigación de las cosas de la piedra, que fue el señor Washington Sarasola, que supo dictar muchas conferencias sobre la historia de las piedras en el Cruz Solís. Washington Sarasola proponía el 22 de febrero de 1771 como fecha del proceso fundacional de las piedras. ¿En qué se basaba Sarasola? En que ese día, el 22 de febrero, se declaraba a las piedras como un pago. Sí, vamos a mirar una lámina que va a ayudar, Eduardo. Poneme la lámina 3. Todo eso era Montevideo en el siglo XVIII. Hoy nosotros conocemos un Montevideo chiquitito, acotado, ¿verdad? El Montevideo que nosotros conocemos hoy, los límites fueron fijados en 1835, ¿verdad? Pero el Montevideo del siglo XVIII iba desde el arroyo Cufré hasta la sierra de Pan de Azúcar, y desde el río de la Plata hasta la cuenca del río Santa Lucía. Eran unos cuantos kilómetros cuadrados más de los que hay ahora, ¿verdad? Era muchísimo más. Y todo eso era Montevideo. Había, por supuesto, una parte fortificada, y lo que hoy sería, por ejemplo, Las Piedras, Pando, Canelones, todo eso entraba en el calificativo de extramuros, ¿verdad? Extramuros. Ahora, pasamos a la 2, que me salté esta, pero que le va a ayudar. Ahí tienen lo que era la diócesis de Buenos Aires. ¿Ven que está en una línea? O sea, todo lo que es la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, formaba parte de la diócesis de Buenos Aires. Y Río Grande do Sul. Después, claro, una parte, claro, por supuesto, ni hablar. Miren ustedes, recién en 1830, la Iglesia Católica Romana se separa de la diócesis de Buenos Aires y se crea un vicariato apostólico, al frente de quien estaba Dámaso Antonio Larrañaga. Y después, allá por 1870 y algo, se crea el obispado de Montevideo. Y a fines del siglo XIX se crea el arzobispado de Montevideo. Pero en estos tiempos que estamos hablando, la parroquia San Isidro Labrador de las Piedras pertenecía al obispado de Buenos Aires. ¿Por qué le nombro todo esto? Porque fue una decisión del obispo de Buenos Aires lo que genera lo que después va a ser
el día del inicio del proceso fundacional de Las Piedras. El obispo de Buenos Aires visita la capilla, San Isidro, todavía no era parroquia, una capilla. Ese día que viene, que fue un 25 de enero de 1779, viene a efectuar 50 confirmaciones. Yo tengo por ahí las actas originales de la parroquia, que el padre Andrés me las escaneó, me las dejó tener en mi poder. Ya, si en 1779 el obispo de Buenos Aires visita esta zona para un acto claramente eclesiástico, religioso, como es la confirmación de 50 personas, ven que ya estamos hablando de un núcleo de población interesante, ¿no? Un núcleo de población interesante. Obviamente que estamos hablando de gente que esto eran chacras, ¿no? Esto eran chacras. Claramente esto era un lugar de chacras. Inclusive hay ahí una estadística, Eduardo, fíjate, seguí para la foto 4. Ahí, no sé si se logra ampliar, ahí tenemos, yo lo marqué, ahí dice total de población por área de la jurisdicción de Montevideo en 1769 y 1778. Las Piedras y Colorado, que funcionaban juntos por el arroyo de Las Piedras y el arroyo del Colorado, ahí tenemos, en 1769 habían 177 habitantes. Y 10 años después, en 1778, la población era de 778 habitantes. Vean que pasamos de menos de 200 a casi 800. Es un crecimiento demográfico importantísimo, exponencial, una explosión demográfica. ¿Tá? Seguía la otra, para que vean las chacras. Van a ver que ahí habla de unidades de producción, porque es el nombre que le dan los demógrafos a estas cosas. Ahí ven que dice, cantidad de unidades productivas por pagos de la jurisdicción de Montevideo. Las Piedras era un pago, era una desagregación territorial. Y ahí tenemos, del arroyo de Las Piedras figuran en 1769 10 chacras y en 1772, 3 años después, 11 chacras. Y en el Colorado había 16 y después 28. Y para eso ya también había funcionado alguna pulpería. La pulpería sería lo que hoy llamamos los almacenes de ramos generales, ¿no? En la pulpería se usaba para todo, ¿no? Ahí se vendía aguardiente, se vendía alguna ropa, alguna prenda para trabajo de campo, ¿verdad? Las pulperías solían colocar una bandera roja, no por el Partido Colorado, para indicar que la pulpería funcionaba, era como una señal para que la gente la pudiera ver en una bandera roja. Y habían pulperas, no solo pulperos, sino habían pulperas. ¿Por qué destaco esto? Porque una de las mujeres de Artigas, del cual nació un hijo de Las Piedras, era una pulpera de Las Piedras. María Matilde Borda, mujer de Artigas, era una pulpera de la parroquia de Las Piedras, que tuvo vínculos cuando Artigas estaba sitiando Montevideo, ¿verdad? En el año 1813. Después Artigas abandona el sitio, todos sabemos eso, la marcha secreta, la retirada de Artigas, por las discrepancias con el gobierno de Buenos Aires. De esa relación nace un hijo en Las Piedras, que se llamó Roberto Artigas. El único de los Artigas que no era afecto a la vida militar y el único de los Artigas que era blanco. O sea, Roberto Artigas, nacido en Las Piedras, era blanco. Todos los demás hijos de Artigas eran todos colorados de Rivera, eran todos riveristas. Y alguno militó con el ejército de Urquiza contra Rosas. El único blanco fue el que nació en Las Piedras. Es dato curioso, pero se los comento
está bueno. ¿Verdad? Inclusive muere de una manera infame, ¿no? Porque lo degollaron en la revolución de Timoteo Aparicio. Roberto Artigas, que era un hombre pacífico, un hombre que nunca había matado a nadie, había sido, vieron que cuando había las revoluciones había una leva obligatoria, marchaban todos. Y como el general Eugenio Castro quería tomar una represalia y degollar a unos cuantos, entre los degollados marchó el hijo de Artigas. Pero todo eso va a estar después, por otro lado, en un libro de historia. Pero para que ustedes vean cómo se entronca todo el origen de las piedras con todo esto, ¿verdad? Disculpa. Arriba, gracias por estar. Quería estar, pero Gracias por estar. Son tiempos complicados. Son tiempos complicados. Entonces, vemos que estaba la fecha del 22 de febrero de 1771, propuesta por esta gente, por Sarasola y por Feliberto Carámbula también. Feliberto Carámbula era el padre de Marcos Carámbula, un hombre también muy estudioso de las piedras. Muy hincha de Peñarol. Claro, muy hincha de Peñarol, presidente de Clusolí, fue presidente de Peñarol. Sí, señor, ya que lo aclarelo, está bien. Bueno, Feliberto también proponía esta fecha, de 1771, porque él entendía que la primera vez que se nombran las piedras como algo distinto de Montevideo es cuando se nombran 8 jueces para administrar los pagos extramuros de Montevideo. Uno de esos pagos que se lo reconoce es el de las piedras. Ahora, retrocedo la cita, antes de seguir con el desarrollo de las otras teorías. ¿Por qué? Porque todavía, ustedes no ninguno me preguntó, ¿y vos por qué rechazás el 8 de marzo de 1744? ¿Qué pasó el 8 de marzo? ¿Por qué se insiste tanto en que esa es la fecha de fundación de las piedras? No, una cosita es Sí. que los hijos de los compañeros de liceo, después son licenciados en historia, hicieron todo el trabajo del proceso poblacional de Sauce. Sí, claro. Y Vamos a aclarar, él es mi amigo, es un ingeniero agrónomo, se llama Juan Carlos Rizzo, y ama la historia igual que yo, y es un aficionado igual que yo. o peor que vos. Claro. Pero los registros que ellos levantan, el Archivo General de la Nación, Sí. hay información anterior de referencia a ¿cómo es que le llamaban a los jueces que tenían ahí? Que no eran jueces, eran gente que ejercía la autoridad judicial, pero que eran pobladores, y habla del curato de las piedras. Sí. Antes de eso. Sí, Antes de eso. sí, pará. Quiero tratar de ordenar a ver a dónde. Vos decís, antes que se nombraran los jueces para los pagos. Sí, porque esto no sé, era como que Mirá había que antes- algunos pobladores sí. reconocidos. Sí, es así. Inclusive esos pobladores conocidos muchas veces eran los que pedían construir alguna capilla Exacto. para los mismos peones de la estancia y de las chacras. O sea, muchas de las capillas que después se convirtieron en iglesia fueron construidas por particulares, por gente que... O sea, estamos hablando de un momento que la Iglesia Católica era... A ver, no pongamos cabeza siglo La XXI. iglesia la hacían los particulares, la escuela la hacían los particulares, la comisaría o la guardia de las letras la hacían los particulares. Exactamente. O sea, pongámoslo en el siglo XVIII, ¿no? En todo momento. Pensemos en el contexto del siglo XVIII. Pues si no, algunas cosas pueden resultar medias que chocantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasó el 8 de marzo de 1744? Cuando yo les diga, ustedes van a ver por qué es imposible que se haya puesto esta fecha como fecha del proceso fundacional. ¿Qué pasó? El virrey dona a un señor que se llamó Luis de Sosa Mascareña, hay una calle en Las Piedras que se llama Luis de Sosa. Luis de Sosa Mascareña y su esposa Leonor Morales les donó un predio para chacra de 5 leguas cuadradas, que va desde el arroyo Miguelete
iba desde el arroyo Migrete hasta el arroyo Las Piedras. Ese fue el acto administrativo que ocurrió el 8 de marzo de 1744 y que la Asociación Histórica de Las Piedras tomó como día del proceso fundacional de Las Piedras. Lo que no le dicen es que, dos cosas, Luis de Sosa Mascareñas no solo que no conoció el predio que le dieron, sino nunca estuvo en la banda oriental. Nunca estuvo. La viuda tampoco nunca estuvo, nunca conocieron los campos, nunca vinieron en persona a visitar lo que se le había dado. Claramente no hay ninguna intención poblacional. Si estamos hablando de fundación de un pueblo, el hecho que se vincula supuestamente con la fundación de un pueblo es un mero acto administrativo de donarle una tierra a un capitán chileno, porque además era chileno, no era ni siquiera uruguayo, ni siquiera era argentino, era chileno, por los méritos a la corona española, en aquellos años se recompensaba con tierra. Solamente por una coincidencia con el paso de los años, allí tuvo asiento después lo que sería el pueblo de San Isidro de la Piedra. Pero no tiene ningún sentido considerar el 8 de marzo, porque hay una donación de tierras de alguien que no conoció ni visitó nunca sus tierras. Los primeros pobladores, porque si vamos a buscar, los primeros pobladores que tuvo este suelo, donde estamos ahora sentados los pedrenses, fueron José de Nieva Castilla y Eugenia Rodríguez, que yo la nombré hace un rato. Esos señores, José de Nieva Castilla y Eugenia Rodríguez, terminan siendo los bisabuelos del hijo de Artigas, nacido en Las Piedras. Los primeros pobladores fueron ellos. Y el famoso juez que se nombra para atender la población dispersa del Pago de Las Piedras era pariente de José de Nieva Castilla, ¿tá? Por razones de que eran los primeros pobladores que habían acá. Tampoco eran nacidos acá. José de Nieva Castilla había nacido en Santiago del Estero y Eugenia Rodríguez era correntina. O sea que los primeros pobladores de Las Piedras eran argentinos. No eran, ni siquiera eran criollos nacidos acá. Digo, por ahí va la cosa. Entonces la fecha del 8 de marzo, yo hoy miro para atrás y digo, ¿cómo fue posible que esto se haya aceptado así? No hubo discusión. Ahora voy a mi opinión personal. El prestigio de quienes propulsaron esto están vivos. Tanto el escribano Freddy González como Raúl Cheda y como otros que trabajaron en esto, son personas con mucho conocimiento, con muchos años de dedicación al estudio de la piedra. Entonces, el prestigio que ellos tenían hizo que esto, bueno, si lo dicen ellos, ¿no? Entonces quedó por ahí, porque otra razón no hay. Porque ya les digo, otra gente de Las Piedras, también investigadora, no aceptó esta fecha. Y todavía quedan dos fechas más, que yo no se las mencioné. Una de las fechas es el 17 de junio, están ahí, ¿no?, en el papel que yo les di. Después les voy a dar uno, acá no te voy a dar. 17 de junio de 1786. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ese día? Ese día el cura Domingo Castilla, que es el primer cura párroco estable en Las Piedras, digamos, Domingo Castilla, fíjense que el cura viene para Piedra en 1780 y se va de Las Piedras con la muerte en 1825. Tuvo 45 años el cura al frente de la parroquia. Vio todo ese cura. Vio la batalla de Las Piedras, vio el nacimiento del hijo de Artigas, fue el que bautizó a los que después fueron parte de los 33 orientales, que muchos de ellos nacieron en Las Piedras, y muere en el año de la Cruzada Libertadora. Bueno, el 17 de junio de 1786 el cura Domingo Castilla le dona, ahí sí, para
aumento de población, así dice en los documentos de la parroquia, para aumento de población le dona una manzana de tierra alrededor de la parroquia a Francisco de Castro. Esas tierras las había donado Eugenia Rodríguez, que era la primera pobladora que le nombré. Y Francisco de Castro era el que había trabajado para levantar la parroquia. Entonces, porque le pagaban con tierra. Bueno, cóbrese. ¿Y cómo me cobro? Y agarras una manzana y eso es suyo. Es más, dice todavía en el escrito, que por ninguna razón esa tierra podía ser enajenada, podía ser tomada y que él podía hacer lo que quisiera siempre que fuera para aumento de población. Entonces algunos dicen, bueno, yo a favor de ese día está la intencionalidad. Claramente el cura Domingo Castilla estaba hablando de que quería aumentar la población. Entonces, por lo menos, sí es coherente porque hay un acto deliberado y premeditado que va hacia la población del lugar. ¿Por qué yo pongo la fecha un poco antes? Porque para que eso pasara ya había gente acá y tuvo que pasar algo. Lo que pasó fue, y ahora se lo digo, el 23 de octubre de 1780, el obispo de Buenos Aires decide crear el curato de San Isidro. ¿Verdad? O sea, todas estas tierras formaban parte del Montevideo, como le mostré en el mapa. Eran muy pocos los curas, y estaba aumentando la población y estaban reclamándose. La cura de almas, ¿verdad? Pero de cura viene por cura de almas, ¿no? La palabra cura viene de ahí, de cura de almas. Me estaban reclamando. Entonces, la primera medida que toma el obispo de Buenos Aires es crear el curato de Canelones. Entonces les fija los límites. El propio gobernador de Montevideo fija los límites que iba a tener el curato de Guadalupe de Canelones. Y pocos días después, el 23 de octubre de 1780, crea el curato de San Isidro de la Piedra, fijándole los límites precisos y definidos a un territorio que ya evidenciaba tener población dispersa, pero población al fin. De hecho, hay un censo que levanta Domingo Bauzá, que está allí en los papeles que yo le di, donde allí se ve esos 700 y pico de habitantes. Van a ver que están distribuidos en tantos ranchos, tantos indios, tantos negros, pardos. Bueno, ahí está el censo que se hace en esos años, ¿verdad? Entonces se crea el curato de San Isidro. La primera medida que se toma, bueno, hay que levantar una parroquia, porque lo que había era una capilla de barro, pero se levanta una parroquia de piedra. ¿Por qué? Porque dentro de los protocolos que tenía el derecho indiano, el propio Felipe II había establecido que cuando se iba a formar un nuevo poblado, la capilla tenía que ser construida de piedra, decía, para mostrarle a los indios que nosotros estamos construyendo de asiento y no de paso, decía el protocolo. Construimos de asiento y no de paso. O sea que hay una intencionalidad manifiesta. Se crea el curato de San Isidro de la Piedra, se le fijan los límites y a los pocos días, bueno, vamos a cambiar la parroquia, vamos a una parroquia de piedra, porque vinimos para quedarnos. O sea, ahí hay un acto fundacional. Ahí hay un acto fundacional. Por eso es que en torno de la parroquia es que nace la ciudad de las Piedras. Pero no solo la ciudad de las Piedras. Cualquier poblado de aquellos años siempre se organizaba en torno a la parroquia o a una capilla. ¿Por qué? Porque no era un acto simplemente eclesiástico, como lo veríamos hoy. Hoy, con la cabeza del siglo XXI, decimos, un tema religioso. Crear un curato y levantar una capilla que tiene que ver con el derecho civil. Eso también era una cuestión religiosa. En aquellos tiempos tan profundo. En la parroquia no era solo un lugar donde llevaban los niños a bautizarse, donde los llevaban a apuntarse cuando morían.
Allí en las parroquias era donde se leían los edictos del gobierno, era donde se le enseñaba a leer y escribir a los gurises. Los primeros rudimentos de las letras se enseñaban ahí. O sea, la parroquia fue el primer núcleo condensador de gente que tuvieron estas tierras. Donde había una parroquia había gente. Y la parroquia era el centro de gravedad en torno del cual se organizaba la vida de esa gente. Lo de los jesuitas es impresionante. Bueno, ni hablemos. Le daban Claro. las tierras para explotar a cambio que los jesuitas educaran a la población. Sí, ni hablar, pero ni hablar. Las reducciones, claro. De lo que fue el partido de Pando, la estancia de Nuestra Señora de los Amparados en Florida, inmensa. Impresionante, sí. Un gran desarrollo productivo, Sí, a cambio de que hicieran la escuela y de educar a la gente. tal cual, tal cual. Las primeras letras vinieron con ellos. O sea, son una realidad. Ahora, ¿dónde creen que estudió Artigas? Estudió con los curas Artigas. Lo estudió en Guiaba Artigas. No estaba guiado, estudió con los curas. O sea, digo, porque a veces parece como que desconectamos una cantidad de Pero cosas. no con los jesuitas, con los franciscanos. Claro, con los franciscanos, sí, sí. Por eso que las ideas Sí. antiquistas eran liberales. Sí. Porque los franciscanos tenían una idea liberal. Sí, señor, muy bien, exactamente. Tal es así que cuando arranca la Revolución Oriental hay una expulsión de curas franciscanos, ¿verdad? Les dicen cuando lo echan y le cierran las puertas, váyanse con sus amigos los matreos, los gauchos, ¿no? Tal cual, lo que dice Hugo es así. Hay todo un hilo conductor para explicar por qué. Porque en realidad todo es causalidad, no casualidad, es causalidad. Pero bueno, la parroquia era entonces ese centro alrededor del cual se organizaban las poblaciones. La construcción de una parroquia de piedra estaba mandando una clara señal de que allí se había iniciado un proceso fundacional, un proceso de población. Lo que viene después, poquitos años, vean ustedes, en 1786, ya, bueno, ni hablar, al crearse la parroquia, ¿qué se crea? Un cura permanente, que es este señor Domingo Castilla que yo les mencioné. Antes lo que había era lo que llamaban los tenientes de cura, que algunos de ellos, pobrecitos, apenas sabían escribir ellos mismos. Recién hablábamos con Hugo un rato antes de lo difícil que es a veces leer los documentos antiguos por la grafía tan complicada que tienen, ¿verdad? Con abreviaturas que nosotros obviamente no estamos familiarizados, que no usamos, ¿verdad? La misma escritura con el paso de los años, como se ha ido desluciendo, y las faltas de ortografía, que eran terribles. Eran terribles. Entonces, bueno, había tenientes de cura. Ahora no, ahora había un cura párroco. A ese cura, a ese Domingo Castilla, es a quien le escribe Artigas, en el poquito tiempo, en el brevísimo espacio que la provincia oriental estuvo en manos del artiguismo, ¿verdad? Básicamente centrado alrededor de 1815, formando parte de la Liga Federal. Artigas le escribe al Cabildo de Montevideo, al Cabildo Gobernador de Montevideo, diciéndole que, estamos hablando que era una pobreza fantástica que tenía la provincia oriental, le estaba mandando 500 pesos a Domingo Castilla para que reconstruyera la parroquia que estaba muy deteriorada. Y en esa carta que le escribe al Cabildo, Artigas le dice, porque fue en ese pueblo, hablando de las piedras, ¿no?, donde se dieron los primeros pasos de nuestra gloria inmarcesible. No dice donde la patria dio sus primeros pasos, como ponen por ahí. La frase de Artigas no es esa. La frase de Artigas es, en el pueblo donde se dieron los primeros pasos de nuestra gloria inmarcesible. Pero, medio ahí, interpretada, transliterada la frase, parafraseada la frase, pusieron donde la patria dio sus primeros pasos. Pero vean ustedes que Artigas, ¿saben lo que era mandar 500 pesos para arreglar una parroquia en aquellos tiempos? Era un catal. Y no solamente eso, en la carta dice Artigas,
y siga el cabildo mandándole partidas al cura hasta llegar a los 1000 pesos cuando las finanzas lo estén permitiendo. Hubo una preocupación enorme de Artigas por la parroquia de Las Piedras, por la parroquia San Isidro de Las Piedras. Lo que pasa es que alguna gente tiene la idea de que el único vínculo que tuvo Artigas con Las Piedras fue la batalla de Las Piedras, pero Artigas acá tenía mujeres e hijos de Las Piedras y otros hijos bautizados. Había un vínculo muy profundo con Las Piedras, que muy poco se lo ha destacado, ¿verdad? Muchas veces la gente cree que bueno, ¿cuál es el vínculo de Artigas con Las Piedras? Sí, el 18 de mayo de 1811, ahí, en la batalla, hay un vínculo muy profundo y permanente de Artigas con Las Piedras. Entonces, la parroquia, esa parroquia que está ahí, porque sí, es ahí, o sea, donde está ahora la parroquia, ahí es donde estuvo en 1780. Desde ese, por supuesto, no es este edificio, digo, el lugar. ¿Y la capillita chiquita que había del otro lado qué era? La capilla de María Auxiliadora, aquella gótica. Una chiquita que estaba ahí mismo. Sí, esa la voltearon en 1968, la destruyeron. Un disparate, una locura lo que hicieron. Una locura lo que hicieron. Sí. Un crimen lo que hicieron con esa. Una capillita preciosa. Ahí los curas la tiraron abajo, pasaron los locales comerciales que están sobre Avenida Artigas. Todos esos localcitos que hay ahí, entre Avenida Artigas y Garibaldi y San Martita, que son todas tienditas y todo eso. Ahí estaba la capilla de María Auxiliadora, ¿verdad? Lo de María Auxiliadora es por San Juan Bosco, ¿no? Por Don Bosco, ¿sí? Que es un poco, además que crea esto de María Auxiliadora, ¿verdad? Y después está otra, cuando se hizo, la de acá de la esa cosa, acá está. Esta fue después, no, esta fue mucho después. En el 1890, una cosa así. Aparte, una cosa que no se olviden, ¿por qué está acá la capilla? Porque el camino que unía a esta zona con Montevideo era por el Paso de las Piedras, hoy llamado Paso Calpino. Era el camino, o sea, la salida que tenía la gente de Montevideo para la campaña eran 2 o 3 caminos. Uno de ellos, de la salida para esta zona, era por el Paso de Calpino. Por eso la capilla está acá. Está donde está, al noroeste de la intersección de lo que hoy es Avenida de las Inclusiones y esta calle en la que estamos ahora, que se llama La Valleja, ¿verdad? Y que antes, ¿cómo se llamaba esta calle? San Isidro. Se llamaba San Isidro, ¿verdad? La calle La Valleja se llamó San Isidro muchos años. Pero era por esa razón, porque era la principal arteria, el principal camino que conectaba toda esta campaña, todo esto que eran chacras, alguna estancia, mucho indio, mucho negro esclavo, ¿verdad? Se conectaba toda esta zona con Montevideo a través de este camino. Una pregunta, Raúl. Sí. En la capilla de la de Terrón, Sí. antes que se construyera Sí. el material, ¿era acá? No. La primera capilla que tuvo la piedra fue levantada en 1765, si no me falla la memoria, por un cura que se llamó Felipe Ortega, que era un teniente de cura, y la capilla estaba donde hoy es Avenida Artigas y José Pedro Varela. En esa esquina, Avenida Artigas y José Pedro Varela, allí estuvo la primera capilla, como dice Hugo, de terrón, de barro, de la piedra. Después, allí mismo, Estaba el cementerio. el cementerio. Después, allí mismo, de tal manera que inclusive cuando se estaban construyendo esas casas, mucha gente cuando metían pala para los cimientos sacaba los huesos de los muertos, ¿no? Pero allí fue el cementerio. Y en la época de la batalla de la piedra, ahí funcionaba lo que se llamaba grasería de perrones. Ahí era una grasería. Para el carro, para la diligencia, se engrasaban ahí. Una especie de estación de servicio. Sí. Y ahora en estos momentos, ¿qué cantidad de Para que está hablando ya todo el día. Tengo entendido que daban la vuelta por acá porque la Costa de Oro era bañada, ¿no?
Sí, claro, claro, todo mañado, claro. Lidia, Por dale. los humedales también, para el oeste había que pasar por Sí. acá, por humedales y por los médanos no se podía pasar. Sí, Eran uno de los pocos caminos que había Sí, para exacto. entrar al interior del país. sí. En estos momentos, ¿qué cantidad de habitantes somos acá en La Piedra? Ahora, actualmente, ahora andamos solo en Casco de las Piedras, no lo voy a mirar todos los... Porque yo saco la cuenta ahora, del puente para allá ya es Montevideo. No, claro, estamos hablando de la... Hoy las Piedras tienen promedialmente 68.000 habitantes. Claro, porque digamos caso es hasta ahí nomás y ya empieza Montevideo. 68.000 habitantes. Es la quinta ciudad, o sea, en algún momento fuimos la segunda. Sí. Hoy es la quinta ciudad más grande de Uruguay. Quedó atrás, obviamente, de Montevideo, quedó atrás. Te la doy en orden: Montevideo, Salto, es la segunda ciudad del Uruguay, Salto, Paysandú, Ciudad de la Costa, y después venimos nosotros. En algún momento. 68.000 habitantes. ¿Eh? 68.000 habitantes. No te olvides que se creó el municipio 18 de mayo, Por eso- que ya no se cuenta más como las piedras. Por eso te digo, y la Claro, Paz se tampoco suma- contaba. No. Yo estoy hablando del municipio de las piedras. Las Piedras. Claro, porque Montevideo tiene 18 municipios. Claro. Por más que sean 2 municipios, la Claro. es la piedra. Exacto. No. De hecho, sí, pero la gente de 18 de mayo no sé que se ha enojado, porque a veces en el informativo, a veces, sobre todo en las policiales, dicen hurto en las piedras o crimen en las piedras, y resulta que cuando muestran las cámaras y cuando dan la dirección, pueden ser en San Isidro o en El Dorado, y esa gente que vive ahí se ha enojado, ha dicho, no, nosotros somos ciudad de 18 de mayo, no tenemos nada que ver con las piedras. Hay un nacionalismo medio raro ahí, pero bueno. No, yo pensé que eso pertenecía a Las Piedras. No. Ahora, vuelvo para atrás. Y hay una fecha más todavía, ya mucho más acá, que fue el 19 de mayo de 1795. Allí hay una segunda donación de tierra que hace el cura Domingo Castilla, y ahí sí, el 19 de mayo de 1795, por primera vez se delimitan las cuadras y las manzanas. De esa fecha datan las 49 famosas manzanas fundadoras de las piedras. El primer cuadrado de las piedras, ya delimitado, la plaza está donde está ahora, estaba la plaza. Lo que esa plaza no se llamaba José Valle y Ordóñez. José Valle y Ordóñez no había ni nacido. Esa plaza se llamaba de la Libertad. Ese era el nombre original de la Plaza de las Piedras. Se llamaba Plaza de la Libertad. Y la fuente que tenía era mucho más grande que esta que tenemos. Bueno, las 49 manzanas originales de las piedras son el cuadrado que va de Aparicio Saravia, que antes se llamaba calle Montevideo, Sí. y antes de eso tenía el nombre de un santo. Después es Pilar Cabrera, o sea, vayan viendo el cuadrado, los que son de las piedras. Aparicio Saravia, Pilar Cabrera, Wilson Ferreira Lunate, que antes era 20 de febrero, y José Pedro Varela. Ese rectángulo son las 49 manzanas originales que fueron mensuradas y distribuidas el 19 de mayo de 1795. Que para algunos esa es la fecha que debería colocarse, pero ya para eso, en mi punto de vista, ya había un pueblo funcionando, ya había una cantidad de pulperías, ya había una población interesante, pero fue una de las fechas que también se manejó, ¿verdad? Así que San Isidro de Dorado no pertenece ni a Las Piedras ni a Progreso. Es ahí de ellos. Claro, hay un municipio nuevo, se llama ahora es una ciudad, se llama Ciudad 18 de Mayo. Fue creada en el 2016, ¿no? Fue creada en el 2016. Seguro. Mirá. Sí, mirá que hubo una movida de unos cuantos años de muchos vecinos que pedían esa separación. Como ahora Juanicó, ¿verdad? Juanicó se separó, Juanicó ya no pertenece más a Canelones. Ahora es el municipio de Juanicó. Ellos ya también se separaron.
de Canelones. Formaron un lugar aparte. Juanico, que no sé, creo que no llega todavía a ciudad, pero seguramente es pueblo, ¿no? Es pueblo, sí, sí. Pueblo. Pero bueno, la otra cosa que sí tienen que saber es que Las Piedras fue declarada ciudad en 1925. O sea, el año que viene 100 años. vamos a cumplir 100 años de que Las Piedras es ciudad. Los 100 años se cumplen el año que viene. ¿Cuándo? El 15 de mayo de 1000. El día de San Isidro. Sí, el día de San Isidro. Todo está vinculado. ¿Por qué el 15 de mayo de 1925? Porque el 15 de mayo es el día de San Isidro. Y todas Las Piedras ven que se llama San Isidro. San Isidro. Sí. Y fue una de las ciudades primeras que tuvo saneamiento. Creo que después con Sí. Tomás Berreta, que se inauguró Sí, por ahí. sí, exacto. Y después quedó, Sí, se hizo en esa época y nunca más se cumplió. Bueno, pero escuchá, Juan Carlos, mirá la ironía. Fue en la época que Tomás Berreta era presidente de la República, que tuvo unos meses, pues se murió. Sin embargo, mirá qué ironía. Tomás Berreta gana la presidencia de la República y pierde la intendencia de Canelones. Fue de las poquitas veces que los blancos gobernaron Canelones. El intendente de Canelones se llamaba José Torres García, que era blanco. La avenida. Claro, que fue el que trajo el saneamiento, pero digo, qué raro. Primero porque Canelones es un departamento históricamente colorado, ballista. Sí. Y cuando dejaron de ganar los colorados, ganó el Frente Amplio. O sea, los blancos gobernaron 10 años, en 200 años los blancos gobernaron 10 años Canelones. Fue en ese periodo del Torres García, del año 48 al año 52, y con Andújar de 1990 a 1995, para contar. Después ha sido entre Colorado y Frente Amplista. ¿No? Entonces digo, pero te lo menciono como Y dato Chico histórico. Tazo estuvo también en... ¿Quién? Chico Tazo. Bueno, capaz que ni... No, Chicotazo fue presidente del Consejo Nacional de Gobierno en el año 1960. Sí. Cuando ganan los blancos la elección, el primer año, acordate que el colegiado era un año cada uno. Fue mi primer... El primero fue Martín Echegoyen, Sí. el segundo era Chicotazo, o Benito Mi Nardone. primera votación. Hubieron como 13 presidentes, me acuerdo, no sé, en una ¿Por los época. colegiados? Sí. Seguro, claro. Que Claro. Después vino Pacheco Areco, que fue en el 69. Por la reforma naranja, la reforma de la Constitución de 1967, que se volvió al sistema presidencialista. Y después allá. Hasta ahora, que es el que tenemos hasta ahora. Pero antes de eso, tuvimos periodos en el que había, por ejemplo, Tomás Berreta, cuando gana la presidencia, él iba por los dos sistemas. Era candidato por el sistema presidencialista y por el sistema colegialista. Él, como buen ballista que era colegialista. Y sale presidente. Y sale como presidente, no como colegiado. Increíble, ¿no? Bueno, son esas cosas lindas que tiene la historia. Pero bueno, nos vamos al carajo, si no. Pero digo, bueno, Las Piedras entonces tuvo esas 4 fechas. Nosotros venimos a romper la monotonía y ponemos esta 5ª fecha, que es la creación, repito, de este curato de San Isidro, que es el que fija los límites, ¿verdad?, de lo que sería este nuevo curato. Se edifica una parroquia, se manda un cura permanente y a partir de ahí uno puede ver en los sucesivos censos que se hicieron que comienza así a desarrollarse un movimiento poblacional que antes no existía. Por estas cosas entonces es que nosotros vamos a insistir con la promoción de esta fecha. Por lo menos estamos abriendo la discusión, porque hasta ahora, repito, durante 30 años se tomó por válido el 8 de marzo de 1744, que dicho sea de paso queda bastante de lado, porque el 8 de marzo todos sabemos que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, mala fecha para acordarse de la fundación de Las Piedras, cuando todo el mundo el 8 de marzo está en una celebración que es mundial, ¿verdad? Pero aparte está bueno porque en realidad no es la fecha. Por ese lado las mujeres tienen que apoyarlo a cambiarla. Vamos a sacarla. Allá en Sauce,
Ustedes tienen fecha. En Sauce hay fecha, ¿no, Juan Carlos? En 2001 festejaron los 140 años del proceso fundacional. Ahí va. Que teóricamente era el 61. Ustedes tuvieron ayer una charla, ¿no? Y ayer estuvieron festejando que el proceso era de 1851. Fue cuando Vicente Ponce de León hizo su fraccionamiento. Sí. Pero bueno, la historia no está escrita. Y todo habla de que ahí fue que Vicente Ponce de León, como albacea de los Artigas, se hizo los terrenos. Pero después el Archivo General de la Nación está que en el 36 él ya le había comprado a todos los herederos de los Artigas el terreno. Sí. Un expediente raro porque le faltaban como 80 páginas, ¿viste? Claro. No, pero viste que lo de Artigas, la discusión, a mí está laudada. Artigas nació en Montevideo. Yo sé que los de Sauce se enojan. Pero bueno, redondeo. Algunos, les voy a dar esto, que es una síntesis de lo que he estado conversando ahora, con mucho más datos, ¿no? Con los datos de los censos y con todas las cosas que justifican de alguna manera el porqué. Y después también hay un apartado que está bueno que lo miren sobre qué importancia tenían las parroquias o las capillas en el siglo XVIII, que claramente no es lo mismo de ahora. No era solamente un edificio religioso. Era el registro civil. Todo estaba ahí. Hugo tiene un libro escrito sobre eso, cuando a la iglesia se le bajó, se le quitó todo ese trabajo del registro de los casamientos, de los cementerios, ¿verdad? Ese famoso proceso de secularización, ¿verdad? Que agarró mucho al Uruguay. En esos años también estaba muy fuerte la masonería, ¿verdad? Promediando el siglo XIX. Ahí surgieron unas cuantas logias fuertes. Y bueno, eso, Hugo tiene un libro escrito sobre eso, está muy bueno. Que se lo compre, sino que está bueno. Bueno, nada más. No quiero jorobar nada más. Si tienen preguntas, pregunten. Que está bueno. Dale. El nombre Las Piedras. Sí. ¿Sabes de dónde viene? Sí, de las piedras que estaban en el paso de Calpino, que eran unas grandes piedras. Por eso se llamó, es que en realidad el primer nombre no era Las Piedras, era Piedras solamente. De hecho, cuando se inaugura la primera estación del ferrocarril, el 1 de enero de 1869, un tren que corrió de Bellavista a Las Piedras, la estación de Las Piedras no se llamaba Las Piedras, se llamaba Piedras. En los mapas, por ejemplo, uno de un teniente de navío que levantó un censo sobre Las Piedras, que era de apellido Ollarvide, también no le llamaba Las Piedras, le llamaba Piedras. Inclusive, alguien más observador, que fue Charles Darwin, cuando pasó por Las Piedras, Darwin dice que había pasado por Las Piedras y que debía su nombre a grandes masas de una roca llamada selenita, que la selenita son lo que hay en las canteras de La Paz, que uno puede observar, ¿verdad? Canteras de las que han surgido las piedras para muchos monumentos importantes del Uruguay. El obelisco de nuestra ciudad está construido con granito extraído de las canteras de La Paz, de los picapedreros de La Paz. El Palacio Legislativo, por eso te miro ahora, el Palacio Legislativo también tiene la Rambla de Montevideo, hay muchísimas cosas. ¿Saben qué dato no les dije? Curioso para lo de la piedra. Alguien me preguntó de la demolición de la capilla gótica que había en la avenida Artigas y Garibaldi. ¿Saben dónde está? Se podrán imaginar todo el escombro que se generó. ¿Saben dónde se metió todo ese escombro? Para hacer la calle Rivera, que pasa enfrente de la comisaría de la Cuarta. Toda la calle Rivera, abajo el contrapiso que tiene con el escombro de la iglesia de María Auxiliadora que estaba en la avenida Artigas. Algunos vitros están en la iglesia. El arquitecto Trobo, Carlos Trobo, que falleció, logró rescatar algunos vitros, sí.
Y están ahí. Sí. No fue lo único que pudo ¿Pero rescatar. cuántos años hace que se deshizo la capillita esa? 1968. 56 años. Ay, Dios. Estamos hablando de unos cuantos años. Pero la capilla esa no tiene nada que ver con el acto fundacional, ¿no? No tiene nada que ver, no, En eso el no. 54-55 se hizo el asfalto acá, en la calle mía, acá. En el año 54, Sí, el asfalto. el El asfalto. hormigón, sí, está bien. Sí, fue por ahí. Y se ve que la capilla- Porque antes era tierra, ¿no? Las calles de Sí, tierra. claro. Y las veredas eran de piedra. Y las veredas eran de piedra. Sí. De piedra. No como adoquines, pero no, que eran bastante. Todavía quedan algunas. Algunas quedan, sí. Sí. Ahí donde está el bar de Porro, Hay una, y acá en frente donde vivo yo, ahí por Luis Alberto de Herrera y Torre García, por ahí Se también ve hay que sí, alguna. más o menos todos juntos hicieron todo el asfalto de alrededor, entonces. Sí, claro, sí, eso cuando se hizo esa obra, se hizo para todas las principales Claro, viste, calles del centro. cuando hicieron la otra calle de ahí, Baltasar Brum, viste, ahí, Sí. y es donde está ahora. ¿Sabés cómo se llamaba antes la calle Baltasar Brum? No, ni idea. Río de la Plata. Río de la Plata, Río de la Plata. Aparicio Sarabia era Montevideo. Montevideo. Baltasar Brum se llamaba Río de la Plata. Y vivieron Claro. La que se llamaba igual que por año fue General Flores. General Flores se llamó General Flores y fue General Flores hasta que se cambió hace unos años. Bueno, yo la sigo llamando General Flores. Che, la gente se acostumbra a los nombres. Sí, ¿no? sí. Sí. Pero yo sé que es calle Montevideo, porque yo vivía ahí donde viviste vos. Claro, Era casa mía esa. claro, seguro. Después vinieron ustedes. Seguro. Y bueno, más o menos era todo, ese entorno fue todo en el año 54, todo el asfalto. ¿Era necesario el cambio de nombre? ¿De General Flores? Sí. A mí me da mucha Si pena. vos querés mi opinión personal, sí. Yo pienso que a ver, yo levanté la mano, yo en ese momento era integrante del Consejo Municipal, yo levanté la mano para que se cambiara el nombre, yo voté a favor del cambio de nombre. De hecho, te digo más, como hubo alguna protesta de parte de algún sector del Partido Colorado, se hizo un arreglo que hasta Doctor Puey se llama Avenida de las Instrucciones del año 13. De Doctor Puey hasta el final se sigue llamando General Flores. No sabía. Ahora sabe. Una persona. No se cambió en su totalidad. Apoyado por el Pero tenía que haber sido ejército. toda ¿No? del año 13, No me porque, digas. viste, estar cambiando un pedazo, otro pedazo, no. De hecho, te digo, la misma asociación histórica, esta que yo les mencionaba hoy, presentó un estudio muy interesante. A mí me tiene muy tentado eso, para volver al nombre original de la plaza. O sea, porque ¿cómo se llama ahora? porque la asociación histórica entiende Sí. que Valle de Ordóñez está muy bien representado, porque hoy por hoy la principal calle de la Piedra es Valle de Ordóñez, porque es por donde entran. Sí. La entrada principal a la Piedra es Valle de Ordóñez. Y hay muchas cosas que se llaman Valle de Ordóñez. Entonces, habían propuesto de volver al nombre original de la Libertad. Además, lo de Valle de Ordóñez, ponerle a la plaza Valle de Ordóñez, ¿saben cuántas personas resolvieron? 2 personas. Todos los votos que hubieron para que la plaza de las Piedras se llame Valle de Ordóñez fueron 2 personas. Hay 3 dólares. Hay una cosa que a mí me encanta. Vos viajás a Europa Sí, y los calles históricos, sí. los nombres de la calle No se son tocan, los mismos no de se la tocan. edad media. Sí, no se toca. La calle de mi casa, ¿sabes cómo se llamaba? No, De las Artes. claro. Está divino, le pusieron Constitución, pero me gustaba mucho más. ¿Saben en ese sentido quién era una persona muy defensora de eso? El arquitecto Mariano Arana. Era de los que no le gustaba andar coqueteando los nombres, que había toda una identidad. Yo me acuerdo que en los años que fue intendente de Montevideo, por favor no le fuera la gana con cambiarle Lo las que pasa, cosas. para la gente joven está perfecto el cambio, pero para uno que es persona mayor, Se confunde mucho. Yo le sigo diciendo los mismos nombres. Porque viste que Seguimos la llamando Plaza de Sierra. Propio. Propio. No,
Por ejemplo, en Las Piedras, la calle sigue siendo municipio. Sí. ¿Quién le dice Luis Valleverde? Mira, Todo el mundo le dice municipio. Ahí le cambiaron el ni nombre. sabía. ¿Eh? Yo ni sabía que iba a llamar. Luis Valleverde se llama. Pero no se lo dice nadie. ¿Y Servieri cuál viene a ser? No, esa se cambió de nuevo. Felizmente. ¿Le cambiaron el nombre otra vez? Pero mirá lo que pasó. Ah, bueno, hay cosas muy cómicas. Toda la vida la calle 25 de Mayo Sí. se llamó 25 de Mayo. Sí. Que dicho sea de paso, es la canción de nací yo. O sea que ya me molestó mucho. Sí, la- Para más por lo que significa la fecha 25 de mayo con el proceso emancipador nuestro. Le cambian el nombre en el periodo pasado y le ponen Servini. Hacer. Que nadie más que la madre, la abuela y capaz que la mujer sabe quién es. Después averiguamos y nos enteramos que era una buena persona, seguramente, una persona muy bien, de origen colorado, pero que a la ciudad, o sea, entonces, ¿qué se propuso? Yo firmé, porque a mí me vinieron a pedir la firma. Firmé para que se volviera el nombre 25 de mayo. Que se buscara, si ya que querían ponerle a una calle de la ciudad ese nombre, que buscaran una calle que no tiene nombre, una 17 metros, alguna de ellas, Claro. pero no, la fecha, no se puede tocar 25 de mayo porque sí nomás. No es cualquier fecha, ¿no? Una calle céntrica. Vos ibas a decir algo. ¿Se cambió de nuevo? Ahora sí, se cambió el nombre. Ah, no es más. ¿Y ahora qué nombre tiene? Pero no, ahora que cambian los carteles. ¿Pero qué nombre tiene ahora? ¿Eh? ¿Y qué nombre tiene ahora? 25 de mayo, ¿No ¿no? sigue con la misma otra vez? Seguro. ¿Y por qué no ves esas cosas raras? Dejando los caprichos de lado, Sí. porque a mí la gente le gusta hacer algo, supongo yo que por el principio de la calle General Flores, por algún motivo ha sido que no se olvidara que hay entreverados que no nos miran de la misma manera. Sí. Que en contra, que hay que tener cuidado. Sí. Porque la figura del contra desaparece. No, yo te digo que siempre estas cosas, cuando alguien empieza a tocar nombres, siempre lamentablemente se genera una discusión política. Es natural. Cuando se le puso a la perimetral Liber Sereni, hubo gente que pateó. Obviamente no era gente del Frente Amplio, la gente del Frente Amplio fue la que propuso el nombre. Y estuvo bien que le pusiera, porque me parece que merece Sí. que una importante, independientemente de lo que uno piense, pero me parece que Liber Sereni, pero se generó en su momento una polémica, ¿no? Se generó. Como también se generó, como dice Waldemar, cuando se cambió el nombre General Flores, hubo gente, ya saben de qué partido puede venir la protesta, que estaban medio molestos, medio enojados por el cambio. Pero ¿cuál fue el argumento? Que nosotros no estábamos bajando ese nombre para poner a alguien identificado con tal o cual partido. Estamos poniendo intrusiones del año 13. O sea, Artigas nos involucra a todo. Creo que nadie se puede enojar cuando el cambio es hacia el artiguismo. Avenida de las Instrucciones de Diego Sí, era Artigas. claro. Y Claro. en 1903, 1904, alguien le vino que bajamos aquí. Claro, sí, hay cosas raras también. Río Branco. Río Branco no se dio. No, Río Branco Pueblo. Ah, el pueblo. Pasó de ser Artigas a Barón de Mauá y Sí. no de otras Claro, cosas. claro, pero yo vuelvo a matar llegó el- a Río Branco. Lo borraron a Artigas. Claro. Bueno, no te olvides que también nosotros, o sea, volvemos a lo mismo. El concepto que hoy tenemos de Artigas no era el mismo concepto que se tenía de Artigas cuando Artigas se interna en Paraguay, en 1820, se había levantado una leyenda negra. Pero hasta fines del siglo XIX, Sarmiento, Bartolomé Mitre, todos esos argentinos daban peste de Artigas. Sí, estaban en contra. Agarren un librito que se llama Facundo, Como no se podía. léanlo, y van a ver las cosas que dice de Artigas, Como no los se podía disparates. poner de acuerdo a poner uno blanco y uno colorado como caudillo, se ponemos Artigas.
Claro, no. No, es que yo pienso que por esa razón, estas son especulaciones, por esa razón cuando inclusive el hijo de Artigas, vamos a decir, el hijo legítimo apuntado en libreta, que fue José María, Sí. el nacido en Montevideo, que era del ejército de Rivera. José María va a visitar a Artigas a Paraguay. Rivera era el presidente de la República y fue en misión oficial a pedirle expresamente al padre que se viniera, que acá ya lo iban a recibir. No se quiso venir porque porque él dijo, aparentemente dijo, que él no iba a volver a un país donde estaban peleándose los blancos y los colorados y matándose, ¿verdad? Por todo lo que sabemos que pasó después, Guerra Grande, primero eran los celos de Rivera con Oribe, después eso formó divisas, esas divisas se convirtieron en partidos, y Artigas no quiso venir para no tomar parte. Imagínense si Artigas hubiera vuelto en esos tiempos. A ver, ¿era blanco o colorado Artigas? ¿Se me entienden? Era blanco o colorado. ¿Era de Peñarol o de Nacional? Él no pensaba en Uruguay. Él pensaba en la Liga Federal. ¿Qué iba a venir? Claro. Si viniera ahora se muere más rápido. Dicho sea de paso y para vergüenza nuestra, los restos de Artigas estuvieron tirados en el puerto de Montevideo, pudriéndose allí en la humedad mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. O sea, por eso digo, mire que no todas nuestras historias son sonrisas, ¿no? Tenemos cosas muy oscuras. Por eso digo, miren que en el Artigas que hoy nosotros pensamos, no era el Artigas del siglo XIX. No tenía hoy las unanimidades o no tenía la percepción que hoy se tiene. Las primeras personas que comenzaron a resaltar la figura de Artigas eran muy mal vistas y criticadas, ¿no? Y hubo toda una movida para recuperar la figura. Bueno, arrancando. Bueno, no, ya terminamos.